más hermoso en la vida, un regalo en el jardín, la familia, y compartir el pan que Dios provee, unidos en amor, todo se puede. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios. Familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Familia, caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. Tu vida con la mía y van los días unidos frente al mar. La familia, los niños crecerán, hay un mañana y Dios nos cubrirá con sus alas. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos, toda la vida, amigos, en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, amigos. Te doy mi corazón y lo mejor de mí, y como vaso frágil yo cuidaré de ti. Dios reina en nuestro hogar y su palabra es fiel, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos, toda la vida, amigos, en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, amigos. así lo quiere Dios. Y Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te alabo, mi Dios. Familia, El diseño que nació en el corazón de Dios. familia, El pesebre de Belén con Jesús, María y José. familia, Caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. familia, Mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos, toda la vida, amigos, en armonía. familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos. amigos. Te doy mi corazón y lo mejor de mí, y como vaso frágil, esposa, yo cuidaré de ti. Dios reina en nuestro hogar y su palabra es fiel, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Familia, Es el tiempo mi gente, de que tú, varón, te levantes unidos, y defiendas a tu familia. amigos. Te bendigo, esposa mía. Familia, Bendición para mis hijos. Gloria a Dios. unidos, Toda la vida amigos. Dios bendice la familia, nuestra tierra, nuestra herencia, un legado sin cadenas. La familia en armonía es nuestra meta. Con fe, amor y paz no hay barreras, no hay barreras. La familia. Saludos, hermanos, y a todos los amigos que nos están siguiendo periódicamente por las redes en todas las naciones. Damos gracias al Señor por esta ocasión de poder llegar con esta bendita palabra de Dios, bendita palabra y eterna. Estamos muy agradecidos a todos los que están compartiendo y dando like a estas enseñanzas que son de las Escrituras. Y muy agradecidos a nuestros hermanos que hacen posible que este ministerio esté saliendo con la palabra de Dios a las naciones. Quiero en esta ocasión
compartir acerca de las maneras, las formas, cómo Dios opera en la vida del creyente. Para esto quisiera que oremos en un instante a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu grande amor y tu grande misericordia para con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que bendiga, Señor Padre Santo, esta palabra tuya, que se haga un rema en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de nosotros mismos, a ver la manera tuya y aprender estas maneras, Señor, como tú operas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, queridos, en el libro de Salmos. Salmo 115, versículo 3. En esta versión que tengo aquí dice: nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que Él quiere. En otra versión francesa dice lo siguiente: nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Tremenda esa versión. Dios, según lo que vemos aquí en la palabra, Dios no revela todo lo que Él hará contigo o a través de ti. Y esto queremos mirarlo a través de las Escrituras. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el padre de la fe. Cómo Dios lo llama cuando él tiene la acción de buscar a Dios. Cuando él se acerca a Dios, viendo el testimonio de los cielos que cuentan la gloria de Dios, él abre su corazón al Dios verdadero. E inmediatamente, debido a esa acción, Dios reacciona y le habla. Dios le revela lo que se encuentra en Génesis capítulo 12. Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y Dios le dice: yo haré de ti una gran nación, te engrandeceré. Inmediatamente Abraham, él, con todas las dificultades que habrá tenido, porque él tenía una buena posición social, económica, en el lugar de Ur de los Caldeos, él vivía muy bien. Pero seguramente que el padre y todos los familiares se habrán opuesto a esta acción de querer salir, porque le decían: pero ¿a dónde vas? ¿Cuál es el lugar que el Dios te ha hablado, te ha dicho? ¿Dónde? Él no sabía responder. Lo que sí él tenía era el testimonio interno de Dios hablando a su corazón y diciéndole: sal, obedéceme. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, cuando menciona a los grandes héroes de la fe, dice que él salió sin saber a dónde iba. Solo él escuchó la palabra del Señor y obedeció inmediatamente, y esto le fue un grande testimonio de fe. Dice la Biblia que estando él en el camino y llegando al lugar en el cual él se estableció, y que por cierto era un lugar difícil, él alquilaba ahí incluso terreno, alquilaba las aguas, todo lo que tenía ahí era alquilado. Pero sin embargo, él estaba pasando los años y preguntándose él: Dios me dijo que saldría y que me iba a bendecir, pero yo no veo es la bendición. Estoy en una problemática, no alcanzo a ver, no veo más allá, no hay la bendición de la cual Dios me prometió. Pero pasados exactamente 10 años, pasados los 10 años, es que Dios le manifiesta y Dios le habla de nuevo y le dice: toda esta tierra te daré. Entonces, podemos notar ahí que Dios revela, sí, pero Él no te revela todo lo que Él hará. Él te dice: sal, Él te dice: haz esto, aquello, pero no te da toda la revelación de lo que Él va a hacer contigo. Queda al creyente esperar. Por eso es que el salmista David va a decir: espera en Jehová, porque Él hará. Dice que hay varios casos en la Biblia. Otro caso, el caso de Moisés, por ejemplo. Cómo Dios
toma a Moisés, quien estaba con problemas en su físico. Dice la Biblia que él no podía hablar, él era tartamudo. Pero sin embargo, cuando él tuvo una experiencia con Dios, cuando él se acercó a Dios y Dios se acerca a él, entonces él es lleno del poder de Dios y de la encomienda que Dios le da de ir a liberar al pueblo de Israel. Y Dios le da las armas y él llega. Pero cuando él llega ahí y está haciendo la labor que Dios le encomendó, él comienza a preguntarse, pero no sucede nada. Más bien, ahora que estoy interviniendo en defensa del pueblo del pueblo de Dios, de Israel, más bien el faraón está tomando más bien mayor énfasis en hacerle más daño al pueblo tuyo. Y él va con esa queja. Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Moisés se queja a Dios en ese versículo, que no ve su intervención. Le dice, Señor, desde el día que tú me enviaste, más bien es todo lo contrario. En vez de que las cosas mejoren y que el faraón se allane, no, más bien peor está la situación de tu pueblo. Se está él quejando contra Dios. Se está quejando de que Dios no interviene, de que está demorándose en la intervención. Y Dios le responde. Dios le dice, mira, en Éxodo capítulo 6, versículo 1, le dice, es con una mano fuerte que Él dejará ir a mi pueblo. Es como si Dios le estuviera diciendo, tranquilo Moisés, yo estoy trabajando. Tranquilo, yo tengo mi manera de operar. Y hermano, y Él es Dios. Él tiene sus maneras, sus formas. Repito, queda a nosotros esperar, pero esperar en fe, esperar creyendo, esperar dando gloria, como lo hizo Abraham, como lo hizo los diferentes profetas. Esperar dando gloria a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de que no vemos, y conforme dijo el apóstol Pablo, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Ese tiene que ser la actitud y el accionar correcto de todo buen creyente. Otro de los casos que vemos en las Escrituras es el caso de Gedeón. Este hombre, un gran líder de Dios, que tenía miedo, sí, porque los madianitas habían sembrado el caos, el temor, habían invadido a Israel, pero él es uno de los únicos que se levantaba y trataba de ir a recuperar algún poco de trigo para la familia, algún poco de alimento. Él tenía miedo, sí, pero él tenía acción. Y cuando la persona tiene acción, supera al miedo. No se paralizó, siguió accionando a pesar de. Entonces, cuando Dios ve eso, cuando Dios ve tu accionar, eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que Dios quiere ver. No son tus palabras, porque tus acciones hablan mejor que tus palabras para Dios. Y él eso es lo que hizo. Dios miró, porque dice la Biblia que Dios está mirando desde los cielos a los justos y a los injustos. Y Dios miró su accionar y Dios le manda un ángel. Y es el ángel, cuando se acerca a Gedeón, le dice, varón valiente y esforzado. Yo me imagino a Gedeón, él mirando para todos sitios, ¿a quién le está hablando? Es ahí cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza, o sea, con esa pequeña fuerza, con ese grano de mostaza de fe que tienes, con esa pequeña fe que tienes, yo te voy a enviar para que libres a Israel de los madianitas. Tú vas a librar a Israel de los madianitas. Y el Señor Dios añade y le dice, ¿no es acaso yo? ¿No soy yo el que te envío? Es tremendo.
Inmediatamente él comienza a accionar. Pero él esperaba que las cosas se iban a dar ya. Y no, porque Dios tiene su tiempo. Oiga, y la Biblia dice que todas las cosas en el tiempo de Dios es hermoso. Hermoso son todas las cosas en el tiempo del Señor. Y pasaron varios años para que entonces Gedeón recibiera la estrategia y la manera, cómo es que él que tenía que hacer para vencer a los madianitas. Esas son las formas, las maneras como Dios opera. Otra de las formas y maneras como Dios opera es que Dios reacciona a nuestras acciones. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, el escritor dice lo siguiente: por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, fíjese, aquí notamos que si la persona se acerca a Dios, la reacción de Dios va a ser no la resistencia va a ser cuando la persona tiene soberbia. Dios te va a resistir. Pero cuando tú tienes la acción de buscarlo, buscar quiere decir orar, quiere decir humillarte, quiere decir leer la Biblia, quiere decir congregarte, quiere decir hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer para acercarse a Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Él te va a dar gracia. Gracia. Dios entonces está expectante a tu accionar, para que entonces Él se acerque a ti con toda su bondad, con todas sus operaciones. Él anhela a alguien que se ponga en la brecha. Él está expectante para que entonces Él se acerque. Y vamos a ver otro caso. Hay un número de casos. Ejemplos hay varios. Tenemos el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel. ¿Cómo es que 2 millones de personas, producto de la intervención de Dios a través de Moisés, salen de Egipto? Y Dios en la salida, desde el comienzo de la entrada al desierto, Dios va a manifestar sus grandes señales, sus grandes maravillas, su poder a todo este pueblo. Y Dios les dijo a ese pueblo que Él los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero entonces la condición era que Él creyeran en Él, que Él los iba a llevar. Pero ¿qué fue el resultado de esta gente? Son 2 millones de personas que en vez de creerle, a pesar y todavía viendo las maravillas, viendo los milagros, no creyeron. Entonces, la reacción de Dios a esta incredulidad de este pueblo, Dios entonces le dijo: ustedes no entrarán. Y eso lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 22, en el versículo 23. Fíjate lo que Dios les dice ahí: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Oiga, Dios es tan bueno, tan misericordioso. Fíjese, Él le dice 10 veces, no una, no dos, no tres, 10 veces. ¿Cuál fue la reacción de Dios a esa incredulidad? No van a entrar. Oiga, es necesario en este tiempo final en que vivimos, cosas que se están viendo, plagas, cuántas cosas que hay. ¿Se está creyendo a Dios de que Él está con nosotros? ¿Cuál es tu actitud, tu acción
ante esto. No vaya a ser cosa que sea de incredulidad. Este pueblo, teniendo las promesas de Dios, Dios había dado promesa a los padres de esta gente, y él después dijo, no, yo no los voy a dejar entrar al lugar de la promesa. No van a entrar. ¿Y por qué fue? Por la incredulidad. Otro caso que miramos en la Escritura de la reacción de Dios es el caso de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. El caso del sacerdote Elí, un hombre cuyo padre recibió la promesa de parte de Dios también, de que él sería bendecido, y no solamente él sería bendecido, y sería usado, sería como un sacerdote perpetuo, él y su generación. Pero miremos lo que Dios le dice a través del profeta a este sacerdote Elí, cuando éste no puso orden en su casa, sino que sus hijos que estaban sirviendo en el ministerio juntamente con él no estaban haciendo lo debido, no estaban caminando en santidad, sino que se corrompieron, y él no puso disciplina, no puso orden en su casa. Eso habló bastante para Dios, porque Dios, vuelvo y repito, Él no escucha lo que tú dices, Él mira tu accionar. Por eso es que en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, mira lo que Dios dijo a través del profeta. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí está. Honras a Dios, Dios te honrará. Deshonras, estás deshonrando a Dios en incredulidad, serás despreciado, menospreciado por Dios. Otra de las maneras como Dios opera en la vida del creyente, y Dios opera, ¿saben cómo? Usando cosas que nosotros jamás, vuelvo y repito, jamás usaríamos. Cuando vemos en las Escrituras estos casos, y la Biblia dice de que esto le sucedió como ejemplo para nosotros los que vivimos en estos tiempos, para que no caigamos en semejante desobediencia. Fíjense que como en Primera de Reyes encontramos otro caso. En el versículo 6 dice ahí del accionar del profeta Elías. Dios había dado un encargo al profeta Elías y le había dicho, siervo, ve donde el rey Acab, dile que se arrepienta. Él fue, no quiso arrepentirse. Elías decretó y él mismo dijo, no va a llover, sino hasta cuando yo diga. Y entonces él dio la palabra, salió. Dios le dijo, vete al arroyo y yo voy a enviar ahí alimento para ti. Y él se pondría a pensar, pero Dios me dice que vaya, pero no hay lluvia, por tanto no hay comida, no va a haber de dónde. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo hará Dios? Tranquilo, que Dios tiene sus maneras. Tú tienes que estar expectante al llegar a la casa de Dios. Tú tienes que acercarte expectante hacia lo que dice Dios, porque Él tiene maneras de cómo Él va a operar. Y fíjate cómo operó. Es maravilloso esta accionar de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Le dijo el Señor Dios, y los cuervos
Fíjese, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Dios usó a un cuervo, un animal, un pájaro, una especie que le encanta comer comida hasta podrida, sucio, inmundo. Pero esa fue la manera como Dios usó, y cómo este varón habrá tenido que alinearse a la demanda de Dios para poder aceptar el que un animal cochino inmundo le traiga los alimentos de mañana, pan y carne, por la tarde también pan y carne. Oiga, si Dios te está dando una dirección y parece una locura, oiga, ten fe, no dudes, búscalo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que tienes que hacer. Y yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú nunca has conocido. Eso es una maravilla, que un animal de esa magnitud llegue y le traiga el pan y la carne, cosa que a él le gustaba, que le encantaba comer carne. Pero Dios lo usó de esa manera. Otro de los ejemplos que vemos en las Escrituras es en 2 de Reyes, capítulo 7, versículos 3, 4, 5 y 6. Como Dios en ese caso, Él va a hacer una operación que hasta ahí no se había escuchado. Una operación que trajo una gran victoria para su pueblo. Y nadie se esperaba esa operación, nadie pensó, porque justamente se trata de eso. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios mucho más altos que los nuestros. Por eso de ahí la importancia de acercarnos a Dios para aprender de Él, aprender cómo Él opera, aprender su lenguaje, el lenguaje del Espíritu. Fíjense lo que dice en el versículo 5 de este 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Dice ahí, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos. Oiga, qué impresionante. Fíjate que los sirios habían rodeado a Israel. Y dentro del campamento donde estaba Israel, la gente se estaba muriendo de hambre. No había que comer. Pero sin embargo, Dios estaba a la expectativa de su pueblo. Y Dios va a operar de una manera sorprendente, usando a estos leprosos, 4 leprosos. Que dice que estaban ahí ellos a la puerta del campamento de Israel, entre el campamento de Israel y entre el campamento de los sirios. Y ellos estaban conversando uno al otro, le decía, pero si entramos aquí al campamento de Israel no hay que comer, vamos a morir de hambre. Si nos vamos donde los sirios, de repente nos matan. ¿Ahora qué hacemos? Entonces ellos optaron y dijeron, vamos donde los sirios. Si nos matan, nos matan. Si nos dan de comer, pues gloria a Dios, tendremos comida. Y ellos, dice la Biblia, en este capítulo que leemos aquí, que ellos se encaminaron hacia el campamento de los sirios. Y cuando ellos estaban llegando, oiga, es impresionante. Mira, los leprosos tenían una correa con unas chapas, con unos objetos titilantes que hacían bulla, bastante sonido. ¿Por qué? Porque esto permitía que toda persona que escuchase eso, entonces dijese, hay que apartarnos de aquí porque ahí vienen los leprosos. Entonces se corrían, se separaban de ellos. Pero miren cómo Dios usa ese sonido, porque cuando ellos se van acercando hacia el campamento de los sirios, dice la Biblia que Dios amplificó el sonido que hacían con esos sonidos de su correa que tenían. Él amplificó el sonido, y de tal manera que los sirios pensaron
que era sonido de estrépito de caballos, de carros, de ejércitos que venían a ellos a atacarlos. Y ellos pensaron y dijeron, seguramente que Israel ha contratado a otros ejércitos. Israel ha contratado a los egipcios, ha contratado ejércitos que vengan contra nosotros. Y dice ahí esta escritura que ellos salieron corriendo y huyendo, salieron despavoridos y dejaron el campamento abandonado. Por eso que estos leprosos llegan ahí y vieron comida abundante, la ropa, todo tirado por todos lados y no había nadie. Ese es nuestro Dios, el que puede usar cualquier circunstancia, el que puede usar cualquier cosa para operar en defensa de su pueblo. Oiga, ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. ¿Por qué tener miedo? Si la Biblia que Él está, dice la Biblia que Él está como un valiente gigante a favor de nosotros. Pablo va a decir, y esas frases tan impresionantes, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién osará? Otro de los ejemplos que vemos en las Escrituras es cuando Dios usa, y esto sí que causa risa. Hace poco estaba enseñando en la iglesia y mencionaba sobre esto, y unos se quedaron impresionados y se rieron. Números capítulo 22, versículos 26, 27 y 28. Esta historia se trata de un profeta llamado Balaam. Este hombre salió y su caminar era malo. ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo, no vayas para allá, y él se fue. Enalbardó su asna, subió su asna y se fue en dirección donde Dios le había dicho que no vaya. Y cuando él estaba en camino, mire lo que sucede en este Números capítulo 22, en el versículo 26, 27 y 28, dice que un ángel se le presenta y solamente el asna lo ve. Él no vio el ángel, porque cuando la persona desobedece, pierde visión, pierde. La Biblia dice que se torna como un mulo, sin entendimiento. Y él estaba caminando hacia la espada de Damocles, que lo esperaba adelante. El ángel estaba como una espada, porque si él empecinadamente seguía en la dirección en la cual no debía ir, esa espada lo iba a traspasar. Pero fíjese cómo es que la burra, ella comienza a impedir el paso, el caminar, y se sienta, se va a un costado del cerco y a último se tira ya al piso, porque ella estaba viendo el ángel con la espada delante. Y este Balaam viste esa actitud de la burra. Él la golpea y la golpea, de tal manera que Dios va a usar a esta burra para hablarle a este profeta. Dice la Biblia que entonces Jehová abrió la boca al asna, y miren lo que ella dijo: ¿por qué me has pegado estas 3 veces? Hasta contabilizó los golpes que le estaba dando. ¿Por qué me has pegado estas 3 veces? Examina. ¿No soy yo tu asna desde pequeña? Nunca me he comportado así. O sea, fíjese, una burra hablando con voz de gente, para que él entonces pudiera tirarse al piso a llorar y pedir perdón y retroceder. Pero no, él empecinadamente siguió hablando con la burra y todavía le decía: mírame, ¿por qué tú te estás burlando de mí? Mira, ¿qué tal ceguera? Tú te estás burlando de mí. Si yo tuviera una espada, yo te mato ahorita mismo. Pero en la gracia, en la grande misericordia de Dios, dice la Biblia que Dios le abrió los ojos para que viera.
y ella vio al ángel, él vio al ángel al frente. Y el ángel lo que le dice: si tú seguías caminando, te mataría, te hubiera matado, a no ser por daño. Yo te mataba a ti y al asna le quedaba vivo. Esto son las operaciones de Dios. Y Dios va a usar cosas que nosotros jamás usaríamos. Oiga, para terminar, cuando Dios opera, nadie, ni hombre, ni demonio, ni Satanás, ni gobierno, nadie puede impedir la operación de Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, al patriarca Job, que sufrió el ataque del enemigo, y él, estando en la buena condición en que estaba, era un grande adorador, y dice la Biblia que Dios le había acercado a él, y cuando Dios cerca de bendición a la persona, ésta tiene protección, y estaba desarrollando, crecía en su economía, tenía 7 hijos, eran unos hijos bendecidos, unos hijos que entre ellos, tanto ellos, hombre y mujer, ellos se compartían, se amaban en el Señor, compartían muchas cosas. Y él dice en la Biblia que un día comenzó a sucederle una desgracia. Sus animales murieron, sus chacras se quemaron. Él mismo, ver y saber de que sus hijos, los 7 hijos tan hermosos que tenía, murieron cuando una pared vino y se les aplastó, vino un viento fuerte y aplastó a los niños, murieron estos jovencitos. Todo ese sufrimiento en un día, todas esas noticias llegaron en un momento. Y la actitud que él tuvo es impresionante. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo yo me iré allá, hablando de la tierra. Y además de eso, un día vino un virus que le causó sarna en todo su cuerpo. Y la Biblia nos menciona que esto fue todo un accionar de Satanás. Él no sabía. Él estaba con toda la sarna en todo su cuerpo y se rascaba por todos lados. Sufría esto. Todo este sufrimiento que tuvo. Y aún más, él teniendo la esperanza de que cuando todos se fueron de él, cuando él se quedó en la miseria, cuando todos se apartaron, habiendo él sido un hombre bendecido y rico, multimillonario, más millonario de toda esa región, todos se fueron. Y él, pensando que su esposa estaría con él hasta el final, pero se dio con la sorpresa que no, porque un día llega ella cansada de tanto atenderlo, de curarlo, y entonces ella le dice: ¿por qué no hace lo siguiente? Maldice a Dios y ya de una vez muérete. Fíjate, aquella mujer que él tanto amaba, ahora le dice esto. Claro, ella tenía ya la expectativa de que él muera para que ella pudiera recasarse, pues. Todo ese sufrimiento en el corazón, toda esa tristeza, pero él perseveró y él siguió adorando a Dios a pesar de todo ello. Y dice la Biblia que él, cuando pasó por todo esto y él siguió creyendo, un día Dios se manifiesta a él. Y en el capítulo 42, después de pasar todo ese proceso, Dios le habla. Y en ese capítulo 42, en el versículo 2, fíjense lo que Dios le dice a Job. Job le dice a Dios:
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oiga, qué revelación más profunda. ¿Ah? No hay pensamiento que se esconda de ti. El sufrimiento, muchas de las veces, nos trae una experiencia y un conocimiento, una intimidad con Dios. Y eso es lo que pasó con Job. Dice la Biblia que cuando él esperó en Dios, Dios lo sanó, Dios le devolvió todo el doble de lo que él perdió, todo. Y él llegó a ser más millonario de lo que él era. Y volvieron todos sus amigos. Y entonces Dios le dijo a él, mira, ora por tus amigos. Porque él estaba aborreciendo a sus amigos. Porque en realidad la actitud de ellos, que habían sido ayudados por Job, habían sido amados, habían sido levantados por Job, pero ellos se portaron de una manera tan desleal, que hubiera sido normal que él hubiera dicho, no, hasta aquí nomás con estas amistades, apártense de mí. Pero no, Dios le dijo, mira, del caos yo voy a traer orden, de esto mal yo voy a tornar esto bien, en bien. Ora por ellos. Dice la Biblia que cuando él oró, porque Dios le dijo, si tú oras por ellos, yo voy a operar. Oró por ellos, quedó sano de ese virus, de ese malestar, de esa plaga. Quedó sano. Y qué impresionante es esa actitud de Job delante de los enemigos y delante de la esposa, porque imagínate tú, con quién fue que él tuvo los 10 hijos que después tuvo. Esa mujer cualquiera hubiera dicho, bueno, mira, en lo peor que yo estuve, no estuviste conmigo, pues aléjate de mí. Él ya era un hombre sano, él era un hombre con una economía ya al doble de lo que tenía. Él hubiera podido decir, vete, yo voy a encontrar una mejor mujer. Pero sin embargo no lo hizo, ¿no? Él tuvo misericordia. Y él, con la misma mujer, él tuvo 10 hijos. Maravilloso cómo Dios opera y cómo Él nos enseña a operar. Por eso esta palabra, esperamos y oro al Señor, de que esa palabra esté llegando. Ahí donde tú estás, reflexiona. Déjalo a Él operar. Jesús dijo, no os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar, que Dios es el que va a operar. Dios te va a enseñar a operar. Y fíjate, espera en Dios, porque cuando uno lee Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 43, versículo 13, con esto terminamos este estudio. Dios dice, mira lo que Dios dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre o escape. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo impedirá? ¿Habrá alguien? Preguntémoslo al gran poderoso rey de Egipto si logró impedir las operaciones de Dios. ¿Lo logró? No. Y no hay nadie en historia que haya podido impedir las operaciones de Dios. Y esto, escucha, vienen tiempos de grande avivamiento, vienen tiempos de grandes operaciones de la parte de Dios. Vamos a creer, vamos a levantarnos, anímate, levántate, ten fe. Dios quiere operar y quiere usarte. No importa quién seas tú, la condición que te encuentres, si eres hombre, si eres mujer. No, hemos visto que hasta una burra Dios la pudo usar. Vamos, creamos a la palabra. Esta palabra ha venido a darnos
un entendimiento, es pequeño estudio. Las maneras y las formas en que Dios opera son innumerables, incontables. Pero he querido traer a colación estas. Y con esto dar gloria a Dios. Si tú las practicas, si tú realizas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias demos a Dios por esto. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.